Bienvenidos en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, la Escuela de Administración y Contaduría. Mi nombre es Jorge Luna. Soy el profesor encargado de la materia Investigación de Mercado. La intención de hoy es presentarles un webinar a cargo de Pedro Cabrera. Estos webinars en un principio fueron pensados para los estudiantes de mi materia. Sin embargo, bueno, gracias al apoyo de la universidad y gracias al apoyo de Negocios UCAP, estamos acá. Esperamos hacer esto alrededor de cada 2 semanas con invitados tan importantes como Pedro, colega, al cual agradezco que esté aquí presente el día de hoy. Nos une una relación de amistad de más de 15 años y bueno, nada, nuevamente Pedro, gracias por tu tiempo. Lo presento. Pedro Cabrera es sociólogo venezolano con maestría en Administración de Empresas y especialización en Comunicaciones Integradas al Mercadeo. Tiene más de 20 años de experiencia en investigación de mercados, publicidad y desarrollo de empresas, marcas y servicios. Es profesor universitario, 2 veces presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Investigación de Mercado, ABAI, conferencista e instructor en investigación, emprendimiento, mercadeo y planificación estratégica de la comunicación. Sin más preámbulos, Pedro, es todo tuyo el salón. Nuevamente muchas gracias y muchas gracias a todos por estar acá. Por favor, las preguntas las hacemos al final, me las pueden hacer llegar en un mensajito y yo me encargaré de moderarlas y hacerlas llegar para que tengamos una conversación más fluida. Adelante, Pedro. Gracias, Jorge. Gracias a ti, gracias a la universidad por la oportunidad. Más bien muy alegre de apoyar estas iniciativas, porque bueno, la coyuntura más bien nos permite, digamos, el hacer estas cosas. Y en los momentos de crisis, en los momentos en que se nos alteran las coyunturas, también son buenos momentos para emprender. Y bueno, es importante que yo pueda aportar un poquito a tus estudiantes y a todos los que se hayan conectado a esta sesión. Yo voy a tratar de hacer mi exposición. Preparé unas láminas para hacerlo. Voy a hablar medianamente rápido. Cualquier pregunta, como comentaba el profesor Jorge, pues la pueden hacer y la respondemos al finalizar. Evidentemente, todo está muy ajustado para que lo hagamos en un tiempo corto y van a quedar muchas cosas pues por fuera, pero las cosas claves son los aportes que quisiera hoy compartir. Fíjense ustedes, ¿para qué necesitamos nosotros investigar un mercado? Esto es clave al momento de emprender, ¿no? Porque muchos emprendedores que se acercan a mí con una idea de negocio no han evaluado realmente esa idea. No han obtenido de manera objetiva información que les permita tomar la decisión de ajustar, de modificar o de echar para adelante o de dejarlo, ¿no? Que también es válido. Yo aquí siempre hago un comentario que me sucede muchas veces, que traen su idea y me dicen, no, a toda mi familia le gusta. Ya yo le pregunté a mi mamá, le pregunté a mi papá, le pregunté a mis tíos y todos les parece extraordinario. Entonces ahí tenemos un pequeño riesgo. Evidentemente nuestra primera fuente de información es la familia, los amigos, la gente cercana. Pero tenemos que tener cuidado con la objetividad de esa respuesta. Y es un poco lo que quiero que se lleven de esta primera idea. Nosotros tenemos que tratar de ser objetivos en la manera como obtenemos información de del desarrollo de nuestra idea de negocio. Aquí les traigo una laminita que un poco para recordar que el consumidor al final es el que decide, es el que todos los procesos que se activan para
llevar a cabo o desarrollar una idea de negocio. Este ejemplo es una de las metodologías que yo utilizo, una de ellas, que es el método de Canvas de Alexander Osterwalder, que básicamente divide el desarrollo de esa idea de negocio en la definición de los socios claves, en la definición de las actividades claves, los recursos claves, la estructura de costos, el flujo de ingresos, la propuesta de valor, todo lo que tiene que ver con la relación de clientes, canal de distribución y la segmentación de los clientes. Todo gira, y si ustedes lo ven acá, y todo está engranado en función de nuestros clientes, del consumidor. Entonces, ahí es donde entra la investigación de mercado y sobre todo con mucha más validez en esta parte del emprendimiento. ¿Por qué? Porque al final la investigación de mercado nos ayuda a conocer a ese consumidor. Y en consecuencia, al conocer ese consumidor, pues minimizamos el riesgo. Esto es otra cosa importante. El riesgo nunca se pierde. Siempre cuando vamos a desarrollar un negocio, vamos a tener riesgo. Porque los mercados son dinámicos, la competencia es dinámica, es decir, nosotros introducimos un producto con unas características a un mercado y eso no significa que ese mercado no va a responder a la introducción de ese producto. El mercado va a responder, la competencia va a responder. Entonces siempre va a haber riesgo y por eso siempre es muy importante estar cerca de nuestro consumidor. Ahí la importancia de la investigación en el desarrollo de una idea de negocio. ¿Por qué? Bueno, porque la investigación nos ayuda a conocer al consumidor, a entender sus necesidades, a entender básicamente el desarrollo o el ciclo de compra de ese consumidor, desde la generación o la creación de la necesidad, la manera como se satisface y la manera como se consume. El consumo es la compra o el uso, y también lo que se llama el proceso de postcompra o de postventa, dependiendo de dónde lo estemos viendo, que renueva el ciclo y nos vuelve otra vez a generar nuevas necesidades o a producir la recompra. Entonces, nosotros dentro de cualquier proceso de análisis del comportamiento del consumidor debemos tratar de, pues, pasar por todas estas vías. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante entonces comprender a ese consumidor? Bueno, si nosotros sabemos a quién le vamos a hablar, nosotros podemos, desde el punto de vista de la comunicación, hablar mejor, tener una mejor capacidad de comunicación con ese cliente. También podemos identificar de manera muy eficiente las necesidades actuales y también las necesidades futuras que puede tener ese consumidor. El conocer al consumidor nos va a ayudar a obtener su confianza porque nosotros le estamos hablando en un lenguaje y en unos términos que él entiende y además estamos tratando de satisfacer unas necesidades que él tiene. Eso se traduce en la generación de confianza y se traduce en la fidelidad. Y por último, también nos ayuda a planificar de manera más eficiente la acción comercial. La acción comercial es el proceso de venta. Todo lo que tiene que ver con la comercialización, la distribución, la fijación de precios, entra, digamos, en esa ala. Fíjense qué pasa. Hasta ahora pareciera que es muy bonito el tema de conocer al consumidor, pero no es tan sencillo. Conocer al consumidor es algo complejo porque estamos hablando de seres humanos. Y cosas importantes, el consumidor cambia con el ciclo de vida del producto. ¿Qué es el ciclo de vida del producto? El ciclo de vida del producto es el momento en el que el desarrollo del producto se encuentra. No es lo mismo un producto que está naciendo a un producto que ya está en el mercado, que tiene 1 año en el mercado, a que tiene 5, a que tiene 10, a que tiene 50. Y también el consumidor cambia según el tipo de producto. No es lo mismo un consumidor a la hora de comprar, por ejemplo, un celular, que a la hora de comprar una bicicleta, que a la hora de comprar comida, que a la hora de comprar un carro. Entonces, es muy importante entender que nosotros debemos acercarnos a los consumidores. En este caso, si estamos desarrollando una idea de negocio, pues a nuestro target, a lo que estamos identificando como consumidor potencial. Teniendo esto claro, bueno, ¿cómo hacemos nosotros entonces un estudio de mercado? Aquí yo siempre digo que
mis colegas del área me ven feo, me van a ver feo, ¿no? Porque hay muchas maneras de acercarnos a los consumidores sin necesidad de contratar una empresa de investigación de mercado. Nosotros tenemos que básicamente buscar cualquier mecanismo que nos ayude a tener o a obtener información del consumidor. Pero ¿en qué sí hay que tener cuidado? Fíjense, no nos podemos olvidar de investigar con fundamento. Eso es parte de lo que estamos tratando de colaborar acá con esta presentación. Hay metodologías de investigación, como la enseña el profesor Jorge en la universidad, que siguiendo esos lineamientos, pues vamos a lograr obtener, ¿se acuerdan lo primerito que vimos, la primera lámina? Podemos tener información lo más objetiva posible. Entonces, debemos seguir metodologías que nos ayuden a obtener resultados que realmente puedan ser válidos. Vamos a hablar con nuestra familia, pero no solamente con nuestra familia, tenemos que hablar con nuestro target, que esto es muy importante. Lo otro importante es que hay que definir objetivos de investigación, definir qué es lo que yo quiero investigar, qué es lo que quiero resolver. Yo en esta presentación reduje de todo lo que se puede hacer a través de la investigación, la voy a concentrar sobre todo lo que tiene que ver con emprendimiento en 3 grandes áreas, ya las vamos a ver más adelante. Y lo último, escoger entre las herramientas de investigación que existen. No nos pongamos en este nivel a tratar de generar, ¿cómo se llama? De redescubrir una nueva manera de hacer las cosas. Hay maneras de hacer las cosas probadas que sirven y que ustedes como emprendedores, si las utilizan adecuadamente, van a poder hacer investigación de mercados que les va a ayudar a tener éxito. Yo tengo 2 opciones, 2 vías para delimitar la investigación. Una primera vía es a través de la definición del objeto, el uso y los límites de la investigación. El objeto es tratar de definir en qué consiste el problema, qué es lo que yo quiero investigar. Y una cosa muy importante, ¿qué información previa existe? Esto es lo que nosotros llamamos investigación de escritorio. O sea, a lo mejor nosotros estamos queriendo lanzar un producto, una idea de negocio, y resulta que ya hay estudios que nos pueden dar información válida, valiosa, de esa misma categoría o de ese mismo producto que yo estoy tratando de introducir en el mercado. Entonces, debemos tratar de establecer o de respondernos esas preguntas porque también hablo desde la experiencia. Muchas veces llegan personas a que uno los ayude con su idea de negocio y uno le pregunta, pero investigaste algo, averiguaste algo, y ahora es mucho más fácil con Google, con el Internet, de hacerlo. Y me sorprende la cantidad de personas que me dicen que no, que más allá de generar la idea, no hicieron esa revisión. Entonces, tratemos de definir qué es lo que queremos investigar, cómo lo queremos investigar, para qué lo vamos a investigar, para qué lo vamos a usar, qué tipo de decisión vamos a tomar. Esto también es clave. Doy otro ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, se desarrolla un nuevo producto porque es lo único que puedo hacer. Entonces, básicamente yo lo que tengo que investigar ahí es la aceptación que puede tener ese producto, porque si yo no puedo hacer otra cosa, no le puedo cambiar las características, no puedo cambiar sus materiales, no le puedo cambiar la etiqueta, no lo puedo modificar, pues yo lo que tengo que investigar son los niveles de aceptación, los niveles de precio, los niveles, dónde colocarlo, dónde distribuirlo, otras cosas. Entonces, al final, esta segunda nivel nos habla de eso. Y lo tercero son los límites. ¿Dónde quiero investigarlo? ¿Entre quiénes quiero investigarlo? ¿Para cuándo necesito los resultados? Y si tengo dinero o recursos para hacerlo. Parecen preguntas a veces obvias, pero no lo son. Nosotros debemos pensar, en este caso, en la parte 3, por ejemplo, tiene que ver con el target. ¿Dónde yo voy a lanzar mi producto? Entonces, ¿por qué? A lo mejor yo nada más voy a lanzar mi producto para la ciudad de Caracas y
¿para qué tengo que hacer un estudio en toda Venezuela? Eso tiene que ver con eso, la delimitación que en el caso de los estudiantes universitarios se nos hace no tan complejo porque termina siendo muy parecido a lo que tenemos que definir para hacer una tesis. O sea que a uno le hablan de tesis y se asusta, ¿no? Y en este caso, lo último que tiene que ver con el dinero es dinero, vamos a llamarlo dinero o recursos. ¿Cuántas horas dispongo y en cuánto tiempo tengo que tomar la decisión? Porque también pasa mucho que se quiere generar una investigación y tenemos tiempos límites para tomar las decisiones. Entonces ahí, pues muchas veces la metodología que vamos a escoger depende también de eso. Esta es una vía. Hay otra vía que tiene que ver con el proceso, ¿okay? Tiene que ver con el entorno, los síntomas, las causas, las soluciones y las consecuencias. ¿Qué es esto? Bueno, el entorno es la historia reciente de la marca, de la compañía, del mercado, del país, de la categoría. Yo siempre no debo olvidar que mi producto va a estar envuelto en un contexto, ¿ok? En un contexto que es el entorno donde yo voy a comercializar o donde yo voy a ofrecer mi producto. Tengo que entender si hay algo que ha cambiado en los últimos tiempos para de alguna manera interpretar lo que puede afectar mi mercado, mi categoría. ¿Por qué pensamos que han ocurrido esos cambios? ¿Qué está en nuestras manos para resolver esos cambios? ¿Y qué acciones vamos a tomar con la información que obtengamos? Este esquema se parece mucho a cuando uno visita al doctor. Cuando uno visita al doctor, la asistente del doctor lo primero que nos pregunta es el nombre y busca nuestra ficha. Porque al final ese es el entorno, nuestra ficha, nuestra historia médica. Segundo, lo primero que nos pregunta el doctor es ¿por qué estamos ahí? ¿Qué hace que nosotros hagamos esa visita? Después podemos establecer lo que llamaríamos hipótesis de investigación. ¿Qué creemos nosotros que puede estar afectando nuestra categoría, nuestro producto o las necesidades de los consumidores? Fíjense ustedes, esto es una lámina hiper resumida de las distintas vías que tenemos para resolver la investigación a nivel de emprendedor. ¿Qué metodología escojo yo para investigar o para trabajar un estudio de mercado? Depende de cuál resuelve mejor, más rápido, más barato, los objetivos que yo me haya definido. Si yo, por ejemplo, tengo hipótesis establecidas, pues la tendencia es que uno escoja utilizar una metodología cuantitativa, porque al final yo quiero validar, quiero verificar que tantas personas están de acuerdo o no con lo que yo les estoy preguntando. Y tenemos dos niveles, digamos, repito, siendo muy amplio en la explicación. Un nivel, si yo quiero, por ejemplo, si mi producto es de consumo masivo, yo siempre debo estar tratando de estudiar a la población general y por lo tanto tengo que hacer encuestas representativas de esa población. Ahora bien, si mi producto no es de consumo masivo, más bien es un producto de un uso particular para una población particular, entonces yo nada más necesito hacer estudios en esa población que yo voy a atacar con mi producto. Ahora bien, si yo no tengo ni idea de qué puede estar pasando, no tengo hipótesis establecidas, pues la vía que debemos utilizar es la vía cualitativa. ¿Qué significa eso? Bueno, dando el mismo ejemplo, si es consumo masivo, cosas que son para grandes porciones de la población, la idea es trabajar con sesiones de grupo porque de alguna manera, o con dinámicas grupales, porque de alguna manera podemos repetir o revivir lo que socialmente estaríamos teniendo al momento de introducir nuestro producto. En el caso contrario, si nuestra población es muy particular,
es un producto que está destinado a una categoría muy particular, pues ahí yo utilizaría entrevistas en profundidad. Entonces, de entrada tenemos 4 metodologías, 4 técnicas, perdón. Una que son las encuestas representativas, otra que son las encuestas por cuotas, para el caso de la investigación cuantitativa, y para el caso de la investigación cualitativa, dinámicas grupales y entrevistas en profundidad. Ahora, pregunta clave. Es que yo no tengo ni idea de cómo es cuantitativo, de cómo es cualitativo. Bueno, mira, la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa tienen unas características. La investigación cuantitativa mide la ocurrencia de algo. ¿Cuántas veces pasa algo? Porcentajes, ¿ok? Frecuencias. Ahora, la pregunta ahí es, ¿cuántos aceptan mi producto, por ejemplo? ¿Cuántos lo comprarían? ¿Cuántos no lo comprarían? Es decir, estudia las acciones y nos aporta pruebas definitivas de esas acciones. ¿Ok? Y las acciones las podemos obtener en niveles, que en este caso son porcentajes. En líneas generales, la investigación cuantitativa nos describe un mercado, nos describe lo que nosotros encontraríamos en ese mercado. Por otra parte, la investigación cualitativa nos habla de el conocimiento en profundidad de eso que yo quiero investigar. Entonces, básicamente nos concentramos en identificar los porqués de las cosas. ¿Ok? Estudia las motivaciones, lo que busca o lo que prioriza es descubrir y en consecuencia es exploratoria. No es una investigación definitiva, es una investigación que nos abre las puertas. ¿Ok? Porque lo que nos aporta son insights, nos aporta ideas sobre las conductas, sobre las tendencias que pudieran estar pasando en el mercado. ¿A través de qué? A través de la interpretación de lo que las personas, volvemos otra vez, la clave aquí, lo que el consumidor nos está diciendo. ¿Ok? En líneas generales, ¿cómo realizamos una investigación de tipo cuantitativo? Bueno, primero tenemos que pasar por una planificación que no es mucho más que esto que estábamos definiendo en la primera parte, es de alguna manera establecer unos objetivos de investigación e identificar qué cosas queremos investigar. En base a eso, debemos diseñar un cuestionario. El día de hoy no vamos a hablar de eso, es una cosa que requiere un poquito más de tiempo, pero al final tampoco es tan complejo. Básicamente es poder poner en blanco y negro lo que nosotros queremos preguntar. Al mismo tiempo debemos escoger cuál es la muestra y, por supuesto, la manera como vamos a procesar esa información. Después pasamos a lo que tiene que ver con el trabajo de campo, es la realización de esas encuestas, procesamos la investigación y ahí vamos a obtener unos resultados que, bueno, como les decía, se pareciera muy directo, pero no lo es tanto. Ya algunas láminas más adelante, yo les voy a explicar cómo hacer casi que un cuestionario para cada uno de los objetivos principales de los emprendedores. Ahora bien, del lado cualitativo, igual tenemos una primera fase en donde tenemos que definir la investigación y la metodología que vamos a utilizar, cuál es la técnica específica que vamos a utilizar, escoger la muestra. El reclutamiento aquí es el concepto de buscar a esa persona para que converse o hable con nosotros. Escoger el lugar, eso tiene que tener unas características pues atadas, que se vinculan a la comodidad de la persona, tanto de temperatura como de luz, de ambiente, de ruido. ¿Okay? ¿Qué sucede en la investigación cualitativa? Pues el investigador, el peso de la experiencia y las habilidades del investigador es mucho más alta. En la investigación cuantitativa, ese peso cae en la elaboración del cuestionario y en el análisis de la información. En el caso de la investigación cualitativa, cae en la aplicación del instrumento, es decir, esa guía de entrevista o esa guía de sesiones de grupo y el análisis de la información.
hasta ahora, y porque así, digamos, lo estructuré, estamos hablando como más parece una clase de investigación, de metodología, que otra cosa, pero tranquilos que lo vamos a ir aclarando. ¿Qué más tenemos que analizar? Siempre nuestro target. Fíjense que les he insistido. ¿Por qué? Porque uno de los errores más importantes que he identificado yo en todos estos años trabajando con emprendedores es que se les olvida cuál es su target y se asumen ellos como el target. Entonces empiezan a ponerle características al producto, a definir todo lo que tiene que ver con su producto desde el punto de vista desde la creación hasta la comercialización, asumiéndose ellos como target y pues no siempre el mismo que genera un producto o un servicio es el target de él. Entonces, siempre enfoquémonos en saber a quién le estamos hablando. Un segundo punto, el tema de los factores económicos. Hacer investigación requiere dedicar tiempo, requiere dedicar algo de dinero, porque en el caso de la investigación cualitativa siempre vamos a tener que pagar algo, darle algún obsequio a la persona, organizar alguna reunión. En el caso de la investigación cuantitativa, pues también implica movilidad, transporte o uso de teléfono. Entonces siempre tenemos que contemplar eso dentro de nuestro proceso. Así lo hagamos nosotros mismos. Así lo hagamos nosotros mismos, siempre hay una implicación económica. Desde muy pequeña hasta muy grande, pero siempre la va a haber. El factor tiempo es clave. La toma de decisiones, el hacer una investigación requiere de un tiempo. Y si nuestra decisión la tenemos que tomar antes de que podamos hacer una investigación medianamente objetiva, pues es mejor no hacerla y tomar la decisión en base a factores como la experiencia, la historia o la recomendación de otra. ¿Okay? Y lo último es, bueno, la capacidad técnica. Muchas veces nosotros tenemos que decidir incluso qué metodología utilizar o qué tipo de instrumento aplicar por si podemos lograr hacerlo o no. ¿Okay? Ahora bien, como les decía, yo no los iba a dejar con esta oscuridad, sino que vamos a hablar de esos momentos en los que los momentos claves del desarrollo de una marca, de un producto, de un servicio, no los coloqué todos porque si no la hora, aquí estoy viendo la hora, si no el tiempo no nos da, pero coloqué los tres más importantes. ¿Okay? ¿De qué vamos a hablar aquí? Bueno, el primer momento, no existe producto. Entonces yo les voy a contar qué tipo de investigación se puede aplicar o es la que se recomienda aplicar y le voy a contar la estructura de esa investigación. En un segundo bloque, bueno, la gesta o el desarrollo de ese producto. Y en un tercer bloque, lo que tiene que ver con la comunicación, la comercialización, la promoción, lo que es la publicidad, digamos, de ese producto. Voy a concentrar en estas tres porque son las más recurrentes a la hora de desarrollar un producto, un servicio o una marca. ¿Cuál es la primera? Bueno, no tengo producto. Bueno, ¿qué es lo que debo yo resolver ahí? Planear y establecer mis estrategias generales. Y la investigación que más resuelve el establecimiento o la planificación de estrategias generales son los estudios de hábitos. En inglés se conoce como habit surveys. ¿Qué implica el hacer un estudio de hábitos? Bueno, básicamente el estudio de hábitos es el que nos permite estimar la demanda potencial que pudiera tener nuestro producto. ¿Qué es eso? La aceptación. De ese mercado que yo quiero atacar, ¿cuántas personas, qué proporción de esas personas estarían aceptando mi producto? ¿Y qué proporción no? Y de los que no, pues a cuáles pudiera convencer y a cuáles definitivamente no. ¿Okay? Eso tiene que ver con consumidores potenciales y consumidores actuales. ¿Cuál es la estructura de un estudio de hábitos? De un estudio de hábitos sencillo, ¿no? Aquí el profesor Jorge me va a matar, pero es así. Esta es la estructura básica pensando en emprendimiento. Porque un estudio de hábitos general puede tener, imagínense,
Yo he hecho hasta de 80 preguntas. Pero a la hora de emprender y de yo poder tener, por ejemplo, hacer unas pequeñas encuestas en ese target que yo quiero atacar, en ese universo que yo quiero atacar, ¿ok? Voy a usar esto aquí para identificar. Fíjense, yo tengo un universo total. Recuerden aquí, vamos a poner el ejemplo. Yo, mi producto es, aquí yo tengo un café en la mano. Mi producto es, voy a sacar un nuevo café. Fíjense ustedes. ¿Qué es lo primero? Bueno, yo veo cuál es mi mercado porque yo ese café lo quiero lanzar en Caracas. Entonces mi universo en este caso estaría representado por todos los habitantes de Caracas y haría una muestra de sus habitantes y a esos habitantes lo primero que les preguntaría es, ¿usted toma café? Esto es esto. Tienen la costumbre, ¿no? ¿O usted no toma café? Si tomo café, bueno, hago algunas preguntas del uso, aquí se cortó esto un poquito, el uso, el empleo de el café, les pregunto la frecuencia de uso y aprovecho y les pregunto cuáles son las marcas que existen en el mercado, cuáles conoce, cuáles consume, cuál es su marca preferida, entraría en esta. Con esto ya yo dimensiono mi mercado, ya sé qué proporción de consumidores voy a tener, cómo utilizan el producto, si se toman el café caliente, si se toman el café frío, si se lo toman guayollo, si se lo toman negro, si es con leche. También voy a saber en qué momento del día o cuántas veces al día se lo toman. Y además voy a saber quién es mi competencia, cuál es la marca preferida, la marca más recordada. ¿Okay? Pero también no puedo dejar por fuera a los que me dicen, no, yo no tengo yo no tomo café. Bueno, debo preguntarle, ¿verdad? Pero usted no toma café porque no sabe lo que es el café. En este caso parece obvio, no lo haríamos así porque el café es una cosa como muy masiva, pero hay algunos productos que se están lanzando en el mercado que no son tan conocidos. Entonces uno tiene que preguntar porque pudiera ser que no saben que existe. Entonces no lo consumen porque no saben, no lo conocen. ¿Ok? Entonces yo aquí tendría los que no toman café y si saben todo lo que implica los beneficios del café, pero no lo consumen, y los que no. Debo identificar las razones de no utilización o de consumo y establecer si sienten la necesidad o no, identificar los que sí sienten la necesidad, cuáles son las razones de no utilización, y en los que no sienten la necesidad, los productos sustitutos. ¿Okay? Porque esto es muy importante. Damos el ejemplo del café. No, que llega el emprendedor y dice, no, es que mi mercado es los consumidores de café. Y digo, sí, es verdad, pero también tu mercado y los clientes potenciales los puedes encontrar en los que todavía no toman café porque tú puedes despertar la necesidad. Pero también tus competidores son productos sustitutos. Entonces, los que en vez de tomar café toman té, es un competidor. Es decir, la categoría té también compite contigo y cualquier otra categoría que el consumidor esté asumiendo como sustituto. ¿Ok? Denme un segundito. Ok. El segundo nivel, lo que tiene que ver con el nacimiento o el establecer o gestionar el desarrollo de ese producto. Vamos a imaginarnos y vamos a seguir con el ejemplo del café. Yo tengo la posibilidad de producir esa marca, esa nueva marca de café, pues yo tengo que evaluar dos cosas importantes. El concepto de la marca. ¿Y qué es el concepto de la marca? Bueno, al final son las características que yo voy a ofrecer a ese mercado. Voy a decir, bueno, mi café tiene más gusto o está cosechado en tal zona o se le utiliza X técnica de recolección o se seca de cuál manera o se empaca de tal manera o tiene tales propiedades. Al final yo defino mi producto. En este nivel, muchachos, no tengo por qué ni siquiera tener el producto de verdad hecho. Yo en este nivel estoy midiendo las características que puede tener mi producto. Lo que sí es muy importante
es que a la hora de hacer un test de concepto no evaluemos cosas que nosotros no podemos colocar en nuestro producto o en nuestro servicio. Porque al final, si esas cosas tienen un buen nivel de aceptación, pues no lo vamos a poder aplicar. Y entonces no nos sirve de nada. Lo que hicimos fue perder, digamos, el tiempo. Entonces, aquí, una cosa importante, se me iba antes de que pasemos aquí. En el caso de los estudios de hábito, el ideal es hacer un estudio cuantitativo para dimensionar ese mercado proporcionalmente, pero se utiliza en las dos metodologías. Se utiliza a través de encuestas, pero también se utiliza a través de investigaciones cualitativas como sesiones de grupo o entrevistas en profundidad. Y cuando les decía que lo iba a ayudar a generar el cuestionario o la guía, es que básicamente con que pregunten esto que les estamos dando aquí en esta lámina, ya van a obtener las líneas generales de lo que se quiere investigar. Entonces, ahora sí pasando a este segundo nivel, yo tengo que entonces evaluar mis productos, las características de mi producto, debo escribirlo, esto es muy importante, escribir el concepto de mi producto y bueno, ahí vamos, si tenemos mucho dinero a lo mejor podemos generar un dummy o yo tengo, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del café, yo coseché y tengo 100 bolsas de café y puedo inclusive hacer pruebas, inclusive del producto como tal, sería más o menos parecido al mismo test de concepto. Entonces, en un primer nivel, test de concepto. En un segundo nivel, lo que tiene que ver con el test de precio. Entonces, como les explicaba, el test de concepto nos indica o nos ayuda a establecer la aceptación o el rechazo que puede tener nuestro producto en base a las características que yo le estoy colocando a ese producto. ¿Ok? Que yo lo estoy definiendo con unas características. Esa delimitación de características es la que va a hacer que yo sea igual o sea distinto al resto del mercado. Esa es otra cosa importante, muchachos y muchachas. No tiene nada de malo ser igual al resto del mercado. O sea, nosotros lo que sí tenemos que tener claro es cuáles son las características de nuestro producto y cómo nos vamos a posicionar en el mercado. Muchos productos, por ejemplo el café es un buen ejemplo de ello, tienen exactamente las mismas características, pero cada uno busca obtener o posicionarse en un pedazo de ese mercado. El test de concepto nos ayuda a eso. Evaluemos, aquí mi recomendación, 3 o 4 conceptos distintos o un concepto con muchas categorías, muchas características, perdón, y después voy tratando de establecer qué es más importante y qué es menos importante. ¿Cómo sería una estructura sencilla de un cuestionario de test de concepto? Bueno, ya aquí no es el universo total, sino es el universo potencial al que yo le tengo que preguntar. ¿Quiénes estos mis clientes potenciales? Tengo que contarles la idea, como les decía, sea que se las lea o sea con un prototipo que yo haya creado, un dummy para mostrar. Ahí evalúo cuál es la opinión espontánea, eso se llama impacto. O sea, ¿qué es lo primero que la persona me dice después que yo les pongo la idea? ¿Ok? Y ahí voy desarrollando de esa primera idea las razones, los porqués de esa impresión. En un segundo nivel, tenemos que preguntar sobre lo positivo, lo negativo de la idea, ventajas e inconvenientes. ¿Ok? Ahí establecemos, y es el objetivo clave de este nivel de investigación, los frenos que puede tener nuestro producto o servicio. ¿Ok? Y después lo que tiene que ver con intención o deseo de compra, cantidad y precio. Esto en líneas generales nos va a dar una visión general de la aceptación de nuestro concepto y, bueno, de un poco, y aquí hay una cosa muy importante. Aquí estamos midiendo cantidad, estamos midiendo precio, pero estamos midiendo cantidad y precio de un concepto que en base a los resultados de la investigación vamos a modificar. Entonces, esta cantidad y este precio nos ayuda a identificar, digamos, cómo estamos en este nivel, pero mi recomendación es que posterior a que afinemos el test de concepto, el producto, las características del producto,
veamos cuál es más importante, cuál es menos importante para la persona. Hagamos otro estudio, ¿ok? Que es el test de precio. Porque ahí, en base a qué, teniendo yo las características que definimos en el test de concepto, es que voy a realmente saber cuánto me va a costar producir mi producto. ¿Okay? Eso es el punto 1, saber los precios de producción. Punto 2, establecer dónde lo voy a comercializar, distribuir, analizar ese mercado, que lo hacíamos con el estudio de hábitos, saber quiénes somos con mis competidores, en cuánto se venden, qué características tienen. ¿Ok? Y en base a eso, yo hacer un estudio para establecer qué tanto está dispuesto a pagar el consumidor por ese concepto, ese producto que yo tengo ya definido. ¿Okay? Aquí nuevamente le contamos, esto también es sobre consumidores potenciales, le contamos nuestro producto ya delimitado y espontáneamente, ese es el primer nivel, les preguntamos cuánto pagarían por ese producto. Eso nos va a dar una serie de precios. ¿Ok? Siguiente nivel, yo le digo, ok, eso es lo que tú me pagarías. Pero si yo te digo que el producto cuesta 100, que es el concepto que está acá bajo sugerencia, ¿no? Que debería ser el precio en el que yo, por mis costos de producción, mis costos de distribución, de comercialización y el mercado, son los costos que yo creo que deberían tener. Ahí establezco ese valor, lo coloco y bajo esa sugerencia verifico si la persona lo compraría, no lo compraría, o si no saben que lo compraría, y en todos los casos las razones de compra. Por último, lo que tiene que ver con publicidad y promoción. En investigación de mercado lo llamamos pre-test y post-test. ¿Okay? Básicamente, lo que debemos buscar aquí es, debemos diseñar nuestra campaña para redes, nuestra campaña que vamos a hacer, si bueno, dependiendo de dónde vayamos a comercializar, si es radio, prensa, televisión, redes sociales. Ahora, normalmente los emprendedores se mueven más en el mundo de las redes sociales. Entonces, es muy importante que nosotros evaluemos esa campaña que vamos a lanzar antes de lanzarla. Ese es el pretest. Básicamente debemos verificar que el mensaje se entiende, ¿ok? Que se identifican las ideas principales y secundarias que yo quería comunicar, que me creen, esto es muy importante, ¿ok? A la hora de comunicar las características de un producto. Nosotros a lo mejor estamos desarrollando un producto innovador y tenemos unas características que nada más las tenemos nosotros. A veces es recomendable hasta no decirlas porque la gente no nos las cree. Entonces, eso lo medimos aquí, en este tipo de estudios. Evaluar la aceptación y la percepción general, evaluar la aceptación y la percepción por partes. Normalmente las campañas nosotros las dividimos en varias etapas, entonces evaluar cada una de las etapas. Identificar los niveles de persuasión, uso, consumo y también evaluar de manera general la impresión que deja la marca. Fíjense ustedes, esto es también como la estructura básica de un cuestionario. Claro, en el mundo digital, pues ya tenemos la posibilidad también de hacer pequeñas campañas, pruebas, a través de Facebook, a través de Google Ads, donde podemos incluso hacer varias segmentaciones distintas y un poco ver cómo responde el mercado a esa campaña, ¿no? Pero lo importante aquí, en este caso, mi recomendación es que el pre-test lo hagamos fuera del mundo digital, lo hagamos en el mundo real, y los post-test sí ya terminan siendo más en el caso del mundo digital, después de que nosotros lancemos la campaña, esa evaluación que hacemos de las estadísticas que nos reporta, en este caso Facebook, Google, revisarlas y tomar decisiones en base a eso. Ahí la recomendación es hacer seguimiento, estar en el día a día de la campaña y ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Otra recomendación es no lanzar una sola campaña. Lanzar distintos artes con la misma idea, digamos, de promoción, pero con distintas imágenes, distintos colores,
¿Por qué? Porque eso nos permite probar qué puede tener más impacto, qué puede tener menos impacto en la mente de nuestros consumidores. A ver, ya cerrando, y creo que voy a cumplir acá con el tiempo destinado. La investigación de mercado tampoco nos resuelve todo. La investigación de mercado nos ayuda a planificar acciones, nos ayuda a poder hacer seguimiento, que es clave en el lanzamiento de cualquier producto. Y en el mundo del emprendimiento, lo más importante es minimizar la complejidad del mercado y del consumidor. Esto es lo más importante. El poder tener información, y vuelvo a la primera lámina, información objetiva de mi mercado en referencia a mi producto, que de verdad me permita a mí tomar decisiones, decisiones de ese producto que voy a introducir en el mercado. Y entonces, cerrando, saber lo mismo que la competencia no sirve de nada. Entonces, mi recomendación aquí es que profundicen, que se metan en el mercado, que estudien el mercado como que ustedes sean expertos en ese mercado. Esto es algo que también siempre les hago que los emprendedores lo visualicen. Si a ti se te ocurrió esa idea, tú terminas siendo el experto en esa idea. Lo que tienes es que estudiar el mercado en el que te vas a meter. La investigación de mercado, como lo vemos en esta lámina, va a ser una ayuda para que entonces tú reduzcas los factores de fracaso que están asociados o implicados en cualquier lanzamiento de producto, marca o servicio en un nuevo mercado. Hasta aquí llego yo con mi exposición y me imagino que habrán algunas preguntas que responder. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por por tus acotaciones, por tu exposición. Siempre es interesante escucharte, amigo. De verdad te agradezco tu tiempo. Yo tengo algunas preguntas desde mi parte y ahí le vamos dando tiempo a que la gente vaya preguntando, ¿te parece? Sí, perfecto. Mira, para ir activando un poco Mira, Jorge, esto, ¿qué te voy a pasa? decir, Jorge, te voy a decir como Sí. como me hiciste recordar mi época de docencia. Voy a decir como siempre digo cuando abro la sesión de preguntas, agradezco que solo me pregunten cosas que me sepa. ¿Oíste? Claro, claro, claro. Adelante, adelante, ven, y si no lo sabemos, lo inventamos, no se preocupe. Mira, Pedro, Cuéntame. ¿qué pasa si mi producto no es un producto, sino una marca o un servicio? Yo no, si- ¿Qué Aplica, sucede en ese punto? aplica igual. Acuérdate que en la investigación, en este caso, y las láminas y además, que las vamos a tener ahí porque están en la presentación, aplica para todo. ¿Qué sucede? Eh, si es un producto, tú tienes cosas más tangibles. ¿Ok? Y termina siendo un poco más fácil de investigar. En el caso de los servicios o de las marcas, ahí entramos en el mundo de lo intangible, ¿ok? Pero para eso se crean los conceptos. O sea, al final, por ejemplo, no sé, un servicio, tú vas a ofrecer, no sé, la limpieza, jardinería. Al final tú estás ofreciendo igual, estás entrando en un mercado, igual tienes que definir las características de ese servicio. Entonces, ahí siempre mi recomendación es que lo escribas. Creo que lo dije en la presentación. Al escribirlo, ya un servicio, un producto, una marca pasan a ser, para investigación de mercado, pasan a ser cosas similares. Porque yo voy a preguntar sobre un concepto. ¿Okay? No tiene por qué existir. Lo que sí es clave, y es lo otro que también hice hincapié en la presentación, es que, por ejemplo, en el caso de los productos, es mucho más sencillo establecer sus características. En el caso de los servicios,
a veces los emprendedores se emocionan y entonces quieren, no, es que yo te voy a buscar, yo voy a planchar y yo te voy a buscar la ropa en un dron y entonces te lo vas a ir planchando mientras va en el aire y no, porque fue la idea que desarrollaron y no se dan cuenta de que pueden ofrecer cosas que después no pueden hacer. Entonces la clave ahí es que los tratemos como cosas similares porque lo debemos delimitar a un concepto, a un concepto. Concepto de marca, concepto de servicio, concepto de producto. Y lo que nosotros estamos evaluando con la investigación es el concepto, indistinto si es producto, servicio o marca. No sé si aclaré o oscurecí. No, no, perfecto, perfecto, Pedro. Mira, aquí José me hace te hace una consulta, yo aquí no hablé nada, te hace una consulta de algo bien relevante que es el COVID-19, ¿no? Entonces él pregunta, ¿cómo puedo recabar data confiable para mi investigación de mercado si no puedo salir a la calle por cuarentena y por falta de gasolina? Es bastante pertinente. Sí, sí. Bueno, mira, siempre hay, vuelvo otra vez un poco a las láminas. ¿Cómo define uno qué metodología utilizar y qué técnica utilizar? En base a cuál resuelve mejor, más rápido, con menos inconveniente. Entonces, siempre hay maneras. Por ejemplo, el teléfono. En este caso, nosotros podemos hacer estudios de mercado a través del teléfono, sea directo por llamadas o mensajes de texto. Podemos hacer investigación de mercado. Por ejemplo, yo he hecho algunas cosas bien chéveres con emprendedores en grupos de WhatsApp que se generan para evaluar productos y servicios. Entonces, por ejemplo, es que yo tengo mi grupo de amigos de la universidad. Oye, y todos esos amigos de la universidad, ¿cuántos son? No, bueno, somos como 50. Y todos estudiaron, tienen más o menos la misma edad, estudiaron. Sí, ay, qué manguangua. Claro, sí es mi target, evidentemente. Entonces, ahí la persona le pagamos, le decimos, mira, tú puedes preguntar esto, poner estas fotos, poner esta idea y preguntarle a tus amigos. Mira, lo tengo tan fresquito que lo hicimos ayer en un grupo de WhatsApp para una amiga que está evaluando un tema de bienestar, de salud, unos nombres que pudiera tener. Se hicieron y se hizo a través de grupos de WhatsApp. Ok. Ahora, vuelvo y un poco para terminar la respuesta. Tenemos que tener claro si ese grupo cumple con algunas variables mínimas de el target al que yo estoy apuntando, porque si es un grupo de abuelitas y yo le estoy preguntando y mi producto es para teenagers, pues su opinión no es relevante. Entonces aquí la clave es esa. Para el que hacía la pregunta, entonces puedes resolver por llamadas telefónicas, puedes resolver por teléfono, por mensaje de texto, puedes resolver por internet. Hay algunas plataformas que te permiten generar encuestas para que las personas las respondan directo en internet. Ahí la limitación que puedes tener son las bases de datos, ¿ok? Pero de alguna manera también puedes apoyarte en el mismo teléfono. Por ejemplo, yo he hecho algunas cosas en donde le envías la invitación a la encuesta a la persona a través de WhatsApp o de mensaje de texto, pero la encuesta lo filtra. Es decir, cuando él empieza a rellenar la encuesta en internet, pues si no cumple con la edad o no cumple, pues no la responde. En este momento, esa es la manera. Y en el caso de la vía cualitativa, pues puedes hacer entrevistas telefónicas por teléfono, puedes buscar referentes. Yo hago siempre un comentario también, no es muy científico académico, pero el ejemplo del COVID es excelente. O sea, a veces uno tiene que resolver porque debe tratar de conseguir información. Entonces, por ejemplo, yo necesito jóvenes, así como el profesor Jorge, yo le digo, bueno, Jorge, tú me puedes dar el teléfono de 5 amigos tuyos, porque yo les voy a llamarlos y les voy a preguntar, les voy a echar el cuento de una idea que tengo. Y Jorge me los da. Porque bueno, al final, además en cuarentena, bueno, no, tampoco es que estamos tan, a lo mejor hasta es entretenido para la gente. Y así uno resuelve y a lo mejor haces una investigación de corte cualitativo en donde puedes obtener algunos insights y puedes avanzar en tu toma de decisiones. Porque eso es lo clave aquí. Otra cosa clave, la investigación nos va a ayudar a minimizar el riesgo, tal como lo vimos en toda la presentación, pero no nos podemos frenar si no la podemos hacer.
Ok, ahí entran las otras variables, la intuición, ahí entran las variables de la investigación documental, la experiencia de otros. Miren, yo he tenido la oportunidad de llamar a competidores, personas que tienen productos similares y te responden, porque ellos se llevaron muchos golpes. Y cuando ven, a ellos no les importa que tú le vas a atacar el mismo mercado, el mercado para todos, el mercado es muy grande. Y te dan tips y te los dan de buena fe. Entonces siempre, ahí por ejemplo, ya bueno, le di algunas respuestas que pudieran ayudar a buscar esa información. Perfecto, pero voy a hacer como los moderadores malos, trata de acortar la respuesta, ¿no? Yo sé que a ti te gusta hablar y aquí podemos estar un Sí, buen rato, tú pero sabes que son varias preguntas. los sociólogos tenemos el pequeño problema. Ese es un gran problema No, de no, nuestra dale. profesión, Sí, sí, Pedro, sí. vamos ahí al grano y también, bueno, después también podemos quedar en contacto para las preguntas que queden, se responden y se mandan. Cuéntame, pues. Seguro, mira, aquí Vanessa Mendieta nos dice, al hacer un estudio de investigación para hallar una problemática en una marca reconocida en el mercado, ¿con qué metodología es conveniente trabajar? ¿Cualitativa, cuantitativa o es indiferente? Ahí yo me atrevo a adelantarme y debe depender del objetivo de la empresa, ¿no? De- Pero dale. como diría un gran amigo tuyo y mío, depende, del gran depende. Depende, depende del. Ahí lo vimos, que tiene que ver la lámina de las dos metodologías. ¿Cuál es mejor? La que resuelve mejor, en mejor tiempo, con menor inversión. Los objetivos, como dice el profesor Jorge, los objetivos que tú te estás planteando. ¿Okay? Depende de dónde está la marca, de dónde está el target de la marca y del tipo de decisión que vas a tomar. Si el resumen es, para hablar rapidito y corto, si tienes idea de lo que está sucediendo, es una hipótesis. Entonces, vete por lo cuantitativo. Si no tienes ni idea de lo que puede estar sucediendo o de los resultados que puedes obtener, vete por lo cualitativo. Sí. Ajá. Ahí quizás sea muy importante también aclarar que si es una marca grande es posible que tenga presupuesto. Aquí la investigación de mercado, o tenga una unidad de investigación de mercado, ahí también va a Claro. depender de la cantidad de dinero disponible. Aquí, aquí te pregunta Gisela RR, ¿cuál investigación recomiendas para servicios profesionales en la capital? Wow, no sé, bueno, no lo entendí muy bien, pero... No, a lo mejor es que ella quiere, por ejemplo, lanzar su ofertar algo que ella hace, por ejemplo, traducción, en servicio Tiene sentido. de clases de inglés. ¿Ok? Que hay, el primer nivel que yo siempre recomiendo es el cualitativo. ¿Ok? Hacer alguna entrevista, hacer alguna pequeña discusión entre varias personas que pudieran ser el target. ¿Para qué? Para poder entonces delimitar ese servicio que vas a ofrecer. El poder establecer qué características va a tener, el poder establecer a cuánto venderlo, cómo cobrarlo, cómo ejecutarlo. Entonces yo le recomendaría siempre un primer nivel hacia lo cualitativo y si más bien ya lo tienes todo definido, tienes muy claro el proceso, tienes muy claro tu competencia, tienes muy claro tu precio, vete más hacia unas encuestas un poco para medir el tamaño del mercado que pudiera estar aceptando el servicio. Ok, continuamos. Víctor Ayala, aquí una pregunta un poco técnica, a lo mejor requiere otro webinar, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo. Se le puede preguntar, perdón, ¿cómo se relacionan estas metodologías con la era del Big Data? O sea, con estas fuentes de información alternativa, la información me imagino que cuando hace información de compra refiere a tickets de compra, ¿cómo se hace No, el reporte actualmente en a temas de ver, tableros tipo Power BI la pregunta es PowerPoint? excelente, pero no es 100% aplicable al mundo del emprendimiento. Digamos que fue el enfoque de la presentación. Porque el concepto de Big Data se utiliza ya cuando tú estás hablando o de marcas que son medianas o grandes en Internet o marcas que son medianas o grandes
en el mundo real. Yo, por ejemplo, que trabajo con emprendedores todos los días, es el tema de la Big Data. Lo más cercano, digamos, que podemos tener a Big Data tiene que ver con las redes sociales y con las estadísticas que nos den las plataformas o alguna aplicación que tengamos en las plataformas. Y, a ver, y siempre mi recomendación es que no se vuelvan locos con el tema de la data inicialmente, sino que siempre vamos a ir monitoreando, teniendo ojo, decidiendo en función a lo que la data nos marque, pero el concepto de Big Data como tal se ve poco en emprendimiento. Perfecto. Wilmary Barrera pregunta, en cuanto a la publicidad por redes sociales, por ejemplo, Instagram ofrece la opción de seleccionar manualmente el target o confiar en una opción automática donde Instagram decide a quién mostrar tu publicidad. ¿Se han visto buenos resultados si se deja que una red social seleccione los clientes potenciales? Interesante. Sí, yo, por la experiencia que yo tengo con la gente que yo ayudo, se ven buenos resultados si lo dejas automático, si le metes mucha plata. Si le metes poquito, no ves buenos resultados. Yo recomiendo que la segmenten en base a justamente lo que hablamos. Eso hace la diferencia entre un emprendedor ordenado y uno desordenado. Si tú eres un emprendedor ordenado y estableces tu concepto de producto, tu concepto de servicio o de marca, y ahí tú vas a tener unas características, vas a tener definido tu target, vas a tener definido a ese target qué cosas hace, qué le gusta. Entonces mi recomendación ahí es que lo hagas manual en base a esas características que estableciste como propias de tu producto y de las, sobre todo de tu target, ¿no? De la personalización del target. Gracias. Y que Diego Gainza. lo haga por Facebook y no por Instagram directo. Facebook da más opciones. Diego Gainza. Algunos emprendedores aconsejan comentarle al consumidor cuál es el producto que más ganancia le proporciona a la empresa para incentivar su consumo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo es la cosa? Algunos emprendedores aconsejan comentarle al consumidor cuál es el producto que más ganancia le proporciona a la empresa para incentivar su consumo. ¿Qué opinas? Que concentran la oferta, o sea, la oferta en el producto que les va a dar más regalías, pues más ganancias. Correcto. Bueno, es que mi respuesta es que eso te lo va a decir el mercado. Tú le puedes decir misa, pero si el producto no tiene las características que, lo vimos creo que en la segunda lámina o en la tercera, que responden a la necesidad de ese mercado, que responden a lo que el consumidor está buscando, que entran en un proceso de decisión de compra natural para ese consumidor, genera lealtad e implica recompra, al final puede ser el que te da más ganancia o el que te da menos ganancia, pero el mercado es el que define. Ok, vamos con las últimas tres. Y rapidito, sí. O sea, no tiene nada de malo en ofrecer el producto que te da más ganancia. No tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que si el producto no es bueno, no estás haciendo nada. Entonces, más bien, puedes ofrecer el que sí es bueno, aunque te dé menos ganancia, porque entras en un tema de volumen. Entiendo. Ok. Mira, nos quedan 3 preguntitas. Yo creo que sí nos da chance de responderlas todas, ¿ok? Perfecto. Este está interesante porque además viene atado a nuestra profesión, Pedro. ¿Tienes algún tip para que las personas acepten ser parte de la encuesta? ¿Recomiendas ofrecer incentivos? Ya que usualmente las personas simplemente no las toman en serio o les da flojera hacerlas. Muy bueno eso. Muy pertinente. Sí. Bueno, mira. A ver, depende. Depende del target. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que le encanta responder encuestas. Y hay personas que no les gusta responder encuestas. Entonces, dependiendo del target, ahí tú tienes que definir si del target y la manera como llegas a la persona. Por ejemplo, en el caso de las encuestas telefónicas,
Normalmente es un tema de la manera como introduces a la persona al estudio. O sea, que tienes que tener un primer párrafo muy, muy apetecible, muy de gancho, y ahí no te va a costar nada sino la llamada. ¿Okay? Y lo que tienes que asumir es que para lograr una o dos vas a hacer 10 o 20 llamadas. Entonces, ya tú sabes que tienes una dispersión muy grande, pero lo logras sin gastar, sin darle incentivo. Ahora bien, si ya la encuesta es cara a cara, si ya es una entrevista, dependiendo del tiempo. Si es una encuesta de 2 minutos, yo no le pago nada, porque al final vamos a lo mismo. Le vas a preguntar, le preguntas a tanta gente que al final logras llegar a la muestra. Ahora, si es una encuesta o una entrevista que estamos hablando de 15 minutos, estamos hablando de 1 hora, ahí sí yo recomiendo pues darle un incentivo a la persona, que puede ser dinero, pero también puede ser, siempre mejor es dinero, pero también puede ser un producto, un regalo, eso ayuda, digamos, a que te la respondan. Que ahora en este mundo, uno lo ve, por ejemplo, en el caso de las encuestas por internet, a la gente les dan pues, obsequios, puntos canjeables o códigos de descuento. Hay que buscar la manera de lograrlo. Lo que, ya cerrando, la recomendación aquí es que no se desespere. Es decir, para nosotros lograr hacer, en el caso, por ejemplo, de las telefónicas, una encuesta, tienes que hacer muchas llamadas. Y al final lo logras. Ok. Ahí estaba leyendo algo de un obsequio. Es así, así se hace. Te regalan algo. Mira, Germán Hernández nos dice, soy asesor industrial en valoración de activos intangibles. Wow, bastante específico. Sí. Intangibles y tangibles. Ingeniería de confiabilidad industrial. Mi rango de acción se ha reducido porque las pocas empresas manufactureras y de servicios industriales están operando a lo mínimo. He pensado en el mercado internacional online. ¿Qué me recomiendas? Lo primero que yo le recomiendo es que defina cuál es el servicio que va a ofrecer. Exactamente. Lo primero. Lo segundo, identificar quién ofrece ese servicio, en dónde está ubicado, y el mercado internacional, que sería lo tercero que lo tienes que delimitar también. ¿Ok? Porque el mercado internacional es el mundo entero, eso es muy amplio. Le tienes que delimitar. ¿Cómo delimita? Bueno, primero el idioma. Puedes trabajar en español, en inglés, en chino, en japonés. No, puedo trabajar en español. Bueno, entonces ya nada más estamos hablando de Hispanoamérica. Y un poco vas delimitando en función a eso. Siempre la clave es, que es otra cosa importante que pasa mucho a los emprendedores. Se me ocurrió una idea genial que más nadie ha pensado esto. Y resulta que cuando hace esa primera arqueo, no es que no lo ha pensado nadie, es que hay empresas que tienen años haciéndolo. Lo que pasa es que a lo mejor están en otro país. Ok, hay una cosa importante que yo hago cuando hago búsqueda en Google para verificar ideas de negocio, es que le coloco la idea y coloco los países para que Google, para que sea más específico. No me haga una búsqueda total, sino que me busque eso en Colombia, eso en España, eso en Perú. ¿Ok? Y te da resultados distintos a colocarlo global. Gracias. Para ir finalizando, Diego nos pregunta, según una ponencia de Nielsen, este debió ser Alexander Cabrera, que si no es familia es amigo tuyo, ¿no? Alexander es amigo, Alexander es amigo. Emitida por YouTube, comentan, los consumidores están variando su opinión hasta de manera diaria, y en los grupos Focus Group o entrevista el mismo consumidor, los consumidores a veces no conocen ni sus propias necesidades, dando información errada. ¿Qué se aconseja en esos casos? En estos casos es mejor la observación en vez de la intervención con el consumidor. La observación es una herramienta extraordinaria, extraordinaria. Yo no la coloco tanto en las presentaciones como esta de emprendedores, porque el ser objetivo, digamos, para hacer observación es complejo.
pero sobre todo si es participativa, ¿no? Porque al final uno es el dueño del producto, de la marca o de la idea, y si te hablan mal de ella, entonces te pones bravo. Entonces ahí pierdes la objetividad. Fíjate, es muy correcto lo que dice Alexander Cabrera. Y Nielsen es una empresa serísima, de las más grandes del mundo. Pero ese nivel que ellos están interpretando no es siempre el nivel que atacamos nosotros a nivel de emprendimiento, ¿no? O sea, hay que estar pendiente también de eso. ¿Qué es lo importante para nosotros? Definir, y vuelvo otra vez, nuestro producto en base a lo que nosotros podemos hacer, en base a lo que nosotros podemos desarrollar. Entender el mercado es dinámico y se va a mover todos los días. Lo que yo tengo que tener claro es que las características que tenga mi producto le llamen la atención aparte de ese mercado. Porque lo mismo que un consumidor cambia un día de opinión, cambia otro. Entonces, a eso no hay que asustarse, porque pierdo uno hoy, pero otro cambió y entonces ayer no me consideraba a mí y hoy me considera. No sé si me explico. Es como sale uno y entra uno. En la dinámica del mercado es así. Entonces, eso no tiene por qué preocuparnos. Lo que sí tiene que ser importante es que yo esté resolviendo una necesidad del mercado. ¿Ok? Y lo segundo importante, y lo veíamos en la parte de pretest, es que es trabajo nuestro también el generar el generar esa necesidad, estimularla. No sé si me explico. O sea, parte de nuestra campaña publicitaria tiene que buscar el que la persona se dé cuenta de que necesita nuestro producto. Y ahí resolvemos lo segundo que planteaba Nielsen. Bueno, Pedro, danos tus redes sociales para irnos despidiendo. ¿Dónde te podemos ubicar? Soy Pedro Cabrera. Bueno, Por ya todos saben, lados, por todos lados. Ya saben, bueno, cualquier duda, sugerencia, reclamo, pueden comunicarse con @soy Pedro Cabrera. Les recuerdo la cuenta de @negociosUCAP. Estamos aquí gracias a Negocios UCAP en este seminario de investigación de mercado para emprendedores. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por dedicarnos una hora. Sé que eres una persona muy ocupada, pero de verdad de parte de mis estudiantes, de parte de la escuela y de la universidad, agradezco mucho tu tiempo y espero que nos veamos pronto. Espero que podamos retomar este contacto en algún otro momento con alguna otra temática. Con todo gusto, Jorge. Muy agradecido a ti por la invitación. Muy agradecido a la universidad por el espacio y estoy a la orden cuando quieran. Y gracias a todos Bueno,